Esta mañana conversamos con el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido, buenos días. Estupendo. ¿Y ustedes cómo están? Muy bien, muchas gracias. Excelente, pues, doctor, excelente. Oye, pero ¿qué hacen en Santiago con el calor que ¿Y usted hace? dónde está? En Santiago de Ah, Chile. ¿qué hacemos en Pero Santiago? yo no soy periodista como ustedes, pues yo soy un humilde médico nomás. Ya, sí, faltaba que le íbamos a mentir el día viernes, pues, sí, Claro. bueno. Oiga, doctor, déjeme partir preguntándole por esto, porque ayer tuvimos el primer aniversario de la muerte del expresidente Sebastián Piñera. Y por supuesto varias actividades que lo acompañaron durante el día, ¿no? En términos de la familia, su cercano, y también cómo la ciudadanía lo recordó en el día de ayer. Un año después de la muerte del expresidente Piñera, ¿con qué se queda usted respecto de la reacción social tras la partida del exmandatario? En primer lugar, hay que recordar que eh, la figura del presidente Piñera, después de terminar su segundo gobierno, estallido social, pandemia mediante, en la opinión pública a través de las encuestas, por lo menos, era bastante baja y él tuvo un periodo de bastante tristeza, voy a decir yo, y de pena, en el sentido de que haber sentido que había hecho lo posible por Chile. Sin embargo, esto no era reconocido. Con el tiempo, esta visión, antes incluso de su fallecimiento, como ustedes dicen que se cumplió un año, empezó a mejorar y empezó a mejorar en forma muy importante, no solo en las encuestas, sino en la gente que antes era férrea opositora, que había sido crítica con él, empezó a conversar con él, el aprecio en la calle, en fin. Eh, Esto se aceleró enormemente con su fallecimiento. Me parece que todas las armas políticas, por así decir, el uso político que se le dio a la crítica a su gobierno, que fue muy desmedida e injusta, empezó a apaciguarse y me parece que los actos de su partida, fallecimiento, encabezados por el presidente de la República como funeral de Estado, y en eso hay que honrar la figura de Gabriel Boric, marcaron un antes y un después en esa tendencia y por así sí se liberó una suerte de poder opinar favorablemente, incluso en sectores que habían sido opositores férreos a él y a su gobierno, favorablemente respecto a lo que había sido la gestión de su segundo gobierno y de sus gobiernos en general. Ujú. Estamos en una etapa, me parece, en que más bien estamos pasando de el recordar hitos. O sea, ¿por qué usted valora que el gobierno, bueno, por los mineros, por el postnatal de 6 meses, por el manejo de la pandemia, las cosas que aparecen en las encuestas? Estamos transitando, me parece, a una maduración en la conciencia pública de que no se trató solo de un hombre que hizo una gran gestión y tiene acciones concretas como las que he mencionado, u otras, que los pensionados dejaran de pagar la cotización de salud, por ejemplo, y empieza a florecer la figura del estadista, de la persona al personaje. Y eso yo creo que es un tránsito muy virtuoso que de alguna manera fue ratificado en la multitud, digamos, en el sinnúmero de ceremonias que hubo a lo largo de todo el país para recordar o rememorar la figura del presidente en este primer aniversario de su partida, en el cual, insisto, su figura como estadista empieza a ser aquilatada mucho más nítidamente en el contexto histórico en que a él le tocó dirigir el país. ¿Y cómo mira usted, por lo tanto, con esa línea argumental, el debate más político que ciudadano respecto de una estatua en la Plaza de la Constitución al expresidente? Yo pienso que, perdón que use esta palabra, fetichizar la figura del presidente de la República respecto a una estatua es algo inadecuado. Ujú. Estamos todavía, insisto, en un proceso de aquilatación de esta gran figura presidencial que en las encuestas recientes incluso se valora como la mejor presidencia desde el retorno a la democracia. Y me parece que hay que insistir más que en, puede ser que haya una estatua luego, no,
pero me parece que el punto esencial y en el cual sus partidarios, sus afines debemos concentrarnos es, insisto, en aquilatar su figura como estadista, su mensaje o su forma de ser presidente, y en esto quiero enfatizar algo que yo creo que es muy relevante para la situación política hoy día de Chile, que no es buena, en el sentido de un hombre que nunca mostró odiosidad, que no era rencoroso, era capaz de perdonar, ni siquiera aunque ni aunque le pidieran perdón, de conversar de nuevo con quienes habían sido tan críticos con él y de generar formas de participación y de estructurar puentes de conversación, insisto, con todos los sectores políticos, de centro, izquierda, derecha, que yo creo que es lo más importante que hoy día tenemos que volver a poner en la mesa como un testimonio, una heredad de la forma de hacer gobierno, la forma de hacer política de el presidente Piñera. Doctor Mañalich, uno de los hitos relevantes y que ha sido reconocido, bueno, lo fue ampliamente por la ciudadanía a propósito de la trágica muerte del presidente Piñera, pero también terminó siendo reconocido por las autoridades a pesar de las oposiciones y los críticos que fueron después, fue el proceso de la pandemia que a usted le tocó vivir tan de cerca, y el recordatorio no solo del manejo en términos de la gestión de la salud en ese momento concebida toda como salud pública, porque hubo una fusión ahí, ¿verdad?, de los esfuerzos privados y públicos para en respuesta a la pandemia, la gestión de los ventiladores mecánicos y luego también la gestión de las vacunas, que probablemente fue lo que más saltó a la vista y lo que se transformó también en un referente a nivel internacional. La meta de 5 millones de vacunados que dejó a todo el mundo perplejo, sabe uno hoy día, ¿verdad?, por quienes cuentan la historia, y que se consiguió al final 2 semanas antes del plazo que el propio gobierno se había autoimpuesto. Y se le pudo hacer un cheque a una cuestión que transformó a Chile en un referente a nivel global. De este tema hemos hablado muchas veces, pero déjeme preguntarle hoy día, ¿cómo ve usted, a propósito de eso, una discusión que se está dando a nivel internacional respecto de la gestión global de la pandemia y el rol de la Organización Mundial de la Salud? No solamente Donald Trump, sino que también Javier Milei acaban de anunciar el retiro desde la OMS. Incluso Argentina está evaluando una denuncia en contra del director general de la Organización Mundial de la Salud. ¿Cómo ve a usted, que le tocó vivir en carne propia eso, que eso esté pasando hoy día? ¿Cuál es el rol exacto que le cupo a la OMS? ¿Y puede ser culpable de algún crimen la OMS? No conozco, digamos, no tengo conocimiento suficiente de juridicidad y, en fin, respecto a la responsabilidad internacional de una organización o de una persona en particular. Uh-huh. Evidentemente, la Organización Mundial de la Salud tuvo claros y oscuros, y algunas cosas muy oscuras, en el manejo de la pandemia. A mí me preocupa, y se lo hice ver al representante en Chile de la Organización Mundial de la Salud en la época, la tardanza que tuvo la Organización Mundial para decretar una emergencia de interés de salud pública internacional, que es el instrumento por el cual la OMS puede actuar en este tipo de eventos, ¿no es cierto? En segundo lugar, a mí me parece que el sesgo de protección a China, en particular en la investigación del origen de la pandemia, el aceptar de que dicho país no dejara entrar de ninguna manera a los expertos de la OMS, también. En tercer lugar, es evidente que la grasa, va a decir, el dinero no bien usado que existe en la Organización Mundial de la Salud, es algo que tiene que ser corregido. Ahora, respecto a con lo que tú comentas, Connie, lo que usted comenta, perdóneme usted, lo que usted comenta, Connie, respecto a este punto, nosotros hay que entender que lo que está ocurriendo en Estados Unidos es un apriete al cinturón, pero al máximo, de todo lo que significa gasto federal, gasto del gobierno, en la cual la contribución a la OMS, que es el 15% del presupuesto de la organización, es puesto por Estados Unidos,
no es lo más relevante desde el punto de vista salud. Está con mucha más fuerza, por ejemplo, lo que ya ha decretado el presidente Trump de cortar todos los fondos de una agencia muy relevante que se llama USAID, o sea, Estados Unidos Ayuda, que maneja, ¿no es cierto?, millonarios fondos en dólares para la ayuda a países del tercer mundo, sobre todo en salud. Estoy hablando de medicamentos gratuitos para prevenir la propagación del SIDA en África, por ejemplo, el control de los brotes de virus de monkeypox, etcétera, ¿no? Y el desarrollo de nuevas vacunas. Y esto se debe esencialmente a que estamos pasando de un mundo globalizado, la Tierra es plana, a un nuevo estilo de gobierno que hace cambiar el mundo desde el 20 de enero pasado, el día que asume el presidente Trump. Eso marca un antes y un después para todo el planeta, en el sentido de que lo que se busca es proteger el empleo. En primer lugar, ese es el objetivo, el pleno empleo en Estados Unidos, independiente de que se produzca una inflación en el país del norte para generar ese pleno empleo. Y estos son, por así decir, manifestaciones diferentes. Una de ellas, lo que usted acaba de mencionar, de la Organización Mundial de la Salud, de un nuevo estilo de gobierno extraordinariamente nacionalista y proteccionista, que, insisto, para bien o para mal, no quiero meterme en Honduras y que me quiten el visa waiver, pero en definitiva marca un antes y un después. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de retirarle el respaldo en la práctica a la Organización Mundial de la Salud y también esta otra determinación de esta agencia que brinda ayuda a los países del llamado tercer mundo? Bueno, lo pongo en un ejemplo concreto. Independiente del voluntarismo nacionalista, las enfermedades no tienen fronteras, o sea, los virus no tienen idea que existe una frontera entre México y Estados Unidos, y en un ejemplo concretísimo, en este momento estamos a una mutación, perdón que me meta en una cosa técnica, a una mutación, porque el virus de la influenza aviar ya ha mutado progresivamente y ya contagia, digamos, de las aves de corral a los trabajadores, con muertos incluso en Estados Unidos, contagia a las vacas, contamina la leche de las vacas, contamina los huevos, etcétera. Entonces, nosotros, pensemos en este mismo instante, estamos frente a un brote muy violento de gripe aviar en Perú. En Perú, sí. Que va a llegar de todas maneras a Chile. ¿Qué significa eso? ¿Qué va a pasar con los pollos? ¿Qué va a pasar con las gallinas? ¿Qué va a pasar con los huevos? ¿Qué va a pasar con su costo? Etcétera. E insisto, estamos a una miserable mutación de que este virus como ocurrió con el virus del COVID o con la influenza porcina, que se transformó en influenza humana en el año 2009, estamos a una mutación del virus para que este virus pueda ser contagioso de humano a humano. Un virus que, hasta donde sabemos, tiene una letalidad de 30% en humanos. O sea, de cada 100 personas que enferman, 30 se mueren. No hay vacuna. Gravísimo. Bueno, este tema implica que una agencia internacional, USAID, debería estar trabajando en Perú, haciendo las mutaciones, los estudios, aconsejando con laboratorios, etcétera, para impedir que esto se transforme en una pandemia gravísima, la segunda del siglo, una pandemia gravísima mundial. Si se retiran estos fondos, esta pandemia va a cobrar enormes cantidad de vidas. Y en ese contexto, la responsabilidad moral con el mundo, pero la responsabilidad hacia Estados Unidos también, en el sentido de mirar y ayudar a que estos temas sean controlados en todo el planeta, se hace crucial. Quiero recordar que en esto de que las pandemias no tienen límite, que la mal llamada gripe española, que no fue española ni portuguesa, fue gripe estadounidense, partió en Kansas, a partir, ¿no es cierto?, precisamente del traspaso de virus H1N1 a humanos, de influenza, insisto. Bueno, significó que hubo, después de la Primera Guerra Mundial, más fallecidos por gripe española, o esta influenza, ¿no es cierto?, que 50 todos millones, los fallecidos, que todos los fallecidos que hubo en la Primera Guerra. O sea, yo creo que es una mala idea, incluso para los intereses norteamericanos,
dejar de tener esta contribución a la salud mundial a través de las dos agencias u otras que hemos mencionado, porque al final se les da a dar vuelta para ellos también, es una catástrofe para ellos también. Ahora, el hecho de que Argentina también tome medidas en una dirección parecida, argumentando como lo ha hecho Milei, que la OMS es culpable de delitos de lesa humanidad, etcétera, etcétera, ¿nos influye de alguna manera o no nos influye? O sea, de nuevo, el tener agencias asesoradas por los más expertos del mundo que están en la OMS, en los distintos países, que ayuden a Argentina a prevenir infecciones, tratar enfermedades crónicas y todo lo que fuera, es algo muy importante para nosotros también. Pienso, Argentina no manejó tan bien como Chile el brote de pandemia de COVID. Bueno, y eso se debe en parte a que no tienen el financiamiento, no generan el financiamiento precisamente para esas asesorías. En Chile nosotros tuvimos la oportunidad, gracias a la decisión del presidente, de invertir en verde en vacunas que nos llevaron luego a ser el segundo país del mundo después de Israel en tasas de vacunación. Las estudios internacionales, no locales chauvinistas, estudios internacionales dicen que las vidas que se salvaron en Chile, producto de esta estrategia de vacunación, fueron al menos 160.000 personas que no fallecieron producto de la pandemia del COVID. Estamos hablando de situaciones de salud pública muy relevantes, pero insisto, el mundo está cambiando rápidamente en una forma en que en pocos meses o años más no lo vamos a reconocer, y estos temas son parte de una agenda global en la cual nosotros tenemos mucho más posibilidades de ser víctimas que actores. Nos merecemos el asteroide, entonces, dice usted. No Nunca tanto. no nos merecemos nunca nada. tanto, A la especie humana le ha sido tan difícil sobrevivir en periodos de cuasi extensión, incluso durante los últimos 250.000 años, que no merecemos desaparecer de la faz del planeta por un accidente que no podamos manejar o prever. Bueno, creo que lo que está ocurriendo en política sanitaria internacional de alguna manera nos augura, nos amenaza con, perdón que lo diga de esta manera, ya que usted citó los esteroides, en eventos de extinción masiva que podríamos haber perfectamente prevenido. Doctor, déjeme llevarlo a un tema quizás todavía no tan presente en el debate y en la discusión nacional. No digo que no lo esté, pero que con menos fuerza probablemente de lo que a uno le gustaría, pero en otros lugares sí, incluyendo Estados Unidos, por cierto, que es la presencia del fentanilo en nuestro país. En Estados Unidos este es un problema de salud pública brutal y de hecho ha sido parte de las razones por las cuales el presidente Donald Trump ha estado presionando a países a los que le responsabiliza este tráfico, amenazándolos con aumento de aranceles. ¿Cuál es la realidad, en la mirada suya, del fentanilo hoy en Chile? La fuente fundamental hasta ahora de uso de fentanilo en Chile, que es una droga muy cara, una ampolla puede costar 6.000, 8.000, 10.000 pesos en el mercado negro, ha sido que se sustrae desde recintos hospitalarios o asistenciales donde se usa este producto con fines fundamentalmente de manejo del dolor y anestesia. Y ese es el mercado secundario que existe en Chile, que todavía es discreto. Nosotros no tenemos una capacidad de adquirir fentanilo en un mercado grande, o sea, no somos un mercado relevante para las bandas internacionales que importan, venden fentanilo. Yo creo que, digamos, un poco como lo que pasaba con la coca al principio, éramos un lugar de tránsito, un hub, digámoslo así, para distribuir fundamentalmente en Europa, pero igual como ocurrió con la cocaína, es cosa de tiempo para que el precio baje y el problema se transforme en algo muy grave. A mí me parece que los instrumentos que tenemos de control del robo de fentanilo en recintos asistenciales, uno, y dos, el manejo en frontera, aduana, es extraordinariamente precario. O sea, tenemos una amenaza cierta.
El fentanilo, siendo una droga muy cara y, por decirlo de esta manera, de pronóstico mortal, Ujú. en el sentido de que quienes se vuelven adictos, su expectativa de vida es muy baja, es una droga que mata, no tiene, a diferencia de otras drogas en las que se captura un mercado de por vida, ¿no es cierto? O sea, si yo logro que una persona se haga adicta a coca, por así decir, esa persona va a sobrevivir y va a pagar cuotas de cocaína durante muchísimos años. Entonces un cliente, perdón que lo diga de esta manera en un lenguaje tan impropio, es un cliente interesante. O sea, va a comprar la droga y la va a comprar por muchísimos años. Y en ese contexto, en la medida en que Chile ha tenido un progreso en su capacidad adquisitiva, se ha transformado en un mercado interesante para la cocaína u otras drogas de síntesis, etcétera. El fentanilo es una droga más complicada en ese sentido porque el mercado se agota muy rápido, las personas se mueren rápido, independiente que produce adicción inmediata entre quienes las usan. Yo creo que hoy día el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos, que es una droga, como digo, muy mala, de mal pronóstico, es más bien usado como una excusa para el bloqueo de la frontera frente a China, lo que fuere, que una alusión a la realidad, que es, insisto, en todo frente, no solo en este del fentanilo, en todo frente, generar una política de protección, de proteccionismo a la actividad industrial propia y al trabajo con pleno empleo dentro de las fronteras de Estados Unidos, más que en realidad la esencia de la política internacional que el presidente Trump pretende imponer en sus fronteras. Ya, pues, a ver, nos va a quedar pendiente. FONASA nos va a quedar pendiente, pero no vamos a alcanzar, así que nos comprometemos al tiro para otra conversación, ¿le parece? ¿Se va de vacaciones o no? Yo no me voy de vacaciones y esos compromisos de ustedes, yo ya sé, son muy laxos. Ay, Se no, ¿en materializan serio? como un año después. No, Así que mentira. ni No. siquiera voy a preparar lo de FONASA, que lo tengo listo. ¿Y para qué vamos a hablar de política? Que ni siquiera hablamos de política contingente. Ah, ya, Pero espérese, déjeme preguntarle algo que lo vamos a comentar más adelante, pero hizo, antes de terminar, hizo el ex ministro y ex presidente de la UDI, Paulo Longueira, ayer un llamado bien concreto a la unidad de la derecha y le pegó muy duro a la falta de unión que hay dentro del sector. Eh, ¿Tiene usted la misma sensación? yo tengo la misma sensación y lo refraseo de otra palabra. Sebastián, te echamos mucho de menos. Eh, Efectivamente, para poner las cartas sobre la mesa, es altísima probable que la expresidenta Bachelet sea la candidata del sector de centro izquierda. Eso ya es un dato para mí. Y en segundo lugar, lo que está en juego acá es la conformación de la lista parlamentaria. Ujú. En un parlamento que hoy día puede cambiar la constitución muy fácilmente, mucho más que antes, y puede cambiar las leyes orgánicas constitucionales por simple mayoría. Entonces, si tenemos parlamento mediante proceso de revolución todavía vigente, queremos un Estado que se haga cargo de todos los bienes públicos, educación, pensiones, salud, FONASA. Evidentemente, la conformación del nuevo Parlamento va a ser crucial para el futuro de Chile y el pronóstico para la centro derecha es muy malo. Y la posibilidad de que la expresidenta Bachelet diga yo voy, pero primero sin primaria y en segundo lugar mi equipo conforma las listas parlamentarias, como ya lo hizo para su segundo gobierno, ¿no es cierto? Yo quiero que este niño Jackson sea diputado y ustedes me lo permiten, listo. Eso significa que la probabilidad de que la centroizquierda gane el Parlamento, incluso aunque la presidencia de la República fuera ganada por una figura centro-derecha, pone una encrucijada política eh, sin Piñera, insisto, porque él habría trabajado intensamente con liderazgo, con puente, con diálogo para prever esta situación que es bastante compleja. Ya, pues, ¿vio que habló de política? No, pero tú me preguntaste. Ah, pero está bien, pero igual lo grabó a hablar. Ya. Gracias, Gracias, doctora. doctora, que esté Que bien. esté muy Que bien. esté muy bien, cuídense Chao. mucho.